Hola, a continuación vamos a conversar sobre el manejo, transporte, ergonomía y almacenamiento de los alimentos. Para el traslado de los alimentos de su sitio de origen hasta el sitio donde serán almacenados o distribuidos, es necesario un automóvil acorde a la cantidad y al tipo de alimentos que serán transportados. Los transportes que trasladan los alimentos deben estar autorizados por un organismo competente y deben mantenerse totalmente limpios en cada traslado. Los alimentos refrigerados deben tener un transporte especial para este tipo de alimentos, que cuenten con termómetros para verificar la humedad y la temperatura. Para mantener la calidad e inocuidad del alimento, se deben aplicar las siguientes prácticas higiénicas. 1. Mantener las unidades de transporte de alimentos totalmente limpias. 2. Mantener las temperaturas de refrigeración y de congelación para los alimentos que requieran ser transportados en estas condiciones. 3. Almacenar y transportar los alimentos de manera que se minimice su deterioro. Evitar colocar los alimentos de manera directa en el piso a la hora de descargarlos del transporte. 4. Las unidades de transporte de alimentos deben utilizarse solo para transportar los alimentos y deben trasladarse tapados. Luego de transportarlos debemos almacenar los alimentos adecuadamente para evitar pérdidas y el almacenamiento consiste en el acopio adecuado de los alimentos, teniendo en cuenta el control y entrada y salida de los mismos. El almacenamiento consiste básicamente en el adecuado almacenamiento de los alimentos, luego de ser recibidos, bien sea a temperatura ambiente en refrigeración o en congelación. Control de existencia de los alimentos y distribución de los mismos. Los alimentos para su almacenamiento se distribuyen según su temperatura de conservación, en seco, refrigerados y congelados. En el almacenamiento seco, los alimentos deben de estar a temperatura ambiente, en un lugar fresco que no le entre la luz del sol. En el almacenamiento refrigerado, los alimentos deben de estar en nevera de refrigeración donde la temperatura se mantenga entre 5 a 7 grados. En el almacenamiento de congelación, los alimentos deben de estar en neveras de congelación donde la temperatura se mantenga entre 2 a 18 grados. El almacenamiento seco se divide en dos partes, en el almacenamiento de alimentos y en el almacenamiento de productos de limpieza. En el almacenamiento seco, los alimentos se deben dividir en tres partes según el grado de conservación. Alimentos perecederos como productos de panadería, pan, galletas. Alimentos no perecederos como cereales, arroz, harina, avena, pasta, granos, enlatados, encurtidos, envasados. Artículos desechables como vasos desechables, platos desechables y bolsas plásticas. En el segundo depósito de almacenamiento se guardan los productos de limpieza, dividiéndolos en elementos de aseo como escobas, coletos, palas, tobos, y los detergentes como jabón en polvo, jabón líquido, cloro, detergente, insecticida y ambientadores. Para el almacenamiento refrigerado se requieren una nevera de exhibición o cuarto cava con separadores, bien sea estantes o rejillas para poder separar los alimentos por los siguientes grupos: embutidos como jamón y mortadelas, hortalizas y verduras como perejil, cilantro, ajo porro, cebolla en rama, alfalfa, alimentos procesados como jugos naturales, sobrantes de alimentos procesados, alimentos proteicos como carne, pescado, quesos y grasas como manteca y margarinas. En el segundo cuarto frío se pueden almacenar las frutas como lechosa, melón, piña, plátano, mandarina, patilla y vegetales como tomate, cebolla, ají, pimientos, auyama, apio, pepino, berenjena. Alimentos procesados como gelatina, jugos naturales y alimentos proteicos como huevos. En el almacenamiento congelado se deben de tener extremo cuidado con las temperaturas de congelación de 2 a 18 grados. El orden de los alimentos dentro del área de congelación es importante para evitar la contaminación cruzada entre ellos. Por lo tanto, estos se deben ordenar de la siguiente forma: productos cárnicos como carnes de res, pollo, pescado; frutas como pulpa de frutas; comidas precocidas como plátano congelado y yuca congelada. A continuación haremos una pausa para aclarar dudas y continuar con más recomendaciones para este proceso. Y por último, unas recomendaciones para la compra y almacenamiento ideal de los alimentos en tiempo de cuarentena por la pandemia del COVID-19. Los organismos y autoridades en salud han venido insistiendo en que no es necesario acumular alimentos. Es importante tener en cuenta algunos aspectos como son los siguientes. Primero, planificar la compra en la medida posible. Ejemplo, planificar menúes a largo plazo.
como en desayunos, almuerzos, cena y meriendas, teniendo en cuenta el número de personas. Segundo, elegir alimentos de larga vida útil. Ejemplo, hortalizas y tubérculos como zanahoria, cebolla, ajo, papas, pimentones, etc. Frutas poco perecederas como naranjas, manzanas, limones y peras no maduras. En cuanto a los cereales, el arroz, pastas, harinas. Las legumbres como garbanzos, lentejas, frijoles. Y las carnes y lácteos como queso, yogures, leches esterilizadas o en polvo, pescados en conserva, huevos, bebidas vegetales bajas en azúcar, carne y pescado para congelar. Tercero, elegir alimentos frescos y saludables y realizar actividad física. Cuarto, evitar el desperdicio de alimentos como no comprar más de lo necesario. Otras recomendaciones: almacenar los alimentos en lugares adecuados, mantener limpios y secos todas las áreas del almacenamiento y sobre todo aplicar las normas de higiene sanitarias en el hogar. Muchas gracias, Dios les bendiga.